Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Los principales títulos informativos de la hora en Servicio de Noticias. Servicio de Noticias Nacionales. Milei, ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la emisión cero. Se viene el cambio de régimen monetario. El presidente habló ahora después de la aprobación de la ley bases y consideró que es un hito histórico para la Argentina. En ese marco explicó que hasta aquí fue la fase 1 y ahora se inicia otro proceso de gestión. Policiales. Condenaron a 3 médicos y absolvieron a otros 3 en el juicio por la muerte de Alejandro Con. El juez Facundo Campo fijó penas de prisión de hasta 3 años y medio por el homicidio culposo del hermano menor del cineasta Mariano Con. Servicio de Noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Revelaron que Michael Jackson tenía una deuda exorbitante al momento de su muerte. Nuevos documentos judiciales sacan a la luz la abrumadora deuda que Michael Jackson acumulaba al momento de su muerte en 2009. Era más de $500 millones. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hacemos de la temporada tu estación preferida. AM 1010, Onda Latina, desde Buenos Aires, República Argentina. Sonamos desde el lugar que más te gusta. Invierno 2024. WhatsApp 1141 99 53 46. Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM 1010 Onda Latina. Cada nota cuenta una nueva historia. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010, Onda Latina, con crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad.
Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Noches no. Te confundiste con el lunes. No, es que vengo así, este frío, te explico. Que este frío es terrible. No, yo ya no sé qué ponerme, ya que no sé cómo disfrazarme, pero bueno, con ganas, igual uno está en la casa y escucha radio y se deleita, bárbaro. Y hacer radio también nos encanta. Así que buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Bueno, vamos a primero invitarlos para este próximo martes, que vamos a llevar a cabo nuestro encuentro número 739 del Café Literario y de Arte Antonio Oliverti, que, como muchos saben, estamos realizando ya desde el año pasado en el bar notable de Cava, que es La Dama de Bollini, que está en Pasaje Bollini 2281 y Pacheco de Melo. Nos van a acompañar en narraciones breves Laura Nicastro. Tendremos mesa de poesía con Luis Benítez, Ofelia Funes, Alicia Greenback, Alicia Pastore y Osvaldo Spoltore. Tendremos Poeta en el Recuerdo, Horacio Preller, en el cual vamos a recordar al poeta, pensador y ensayista Noé Chitric. ¿Y qué más tenemos, Nora? En artes visuales, Entre la imagen y la palabra, libro de artista Alejandra Torres, música Paco Rizos, Carla Higueras, Elena Jankovic, la organización a cargo de Julio Bepré, Luis Raúl Calvo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y quien les habla. Auspicia Fundación Generación Abierta, y decir que, bueno, desde el año pasado estamos en el Bollini, pero nuestro encuentro es el 739, ¿no? Que habla de un recorrido de 35 años. Así es. Sí, hemos pasado por muchos lugares, ¿no? Calculo que más de 16. Pero si bien, bueno, estuvimos instalados mucho tiempo. Más de 20. Más de 20 en el Café Montserrat, por supuesto, ¿no? Pero también estuvimos en otros sitios, ¿no? Desde el comienzo en el barrio de San Telmo. Siempre con gente amiga y gente que se va acercando, y también mucha gente de la radio que nos escucha y que le interesa la propuesta y se acerca, ¿no? Así que bienvenidos a todos, siempre es una alegría compartir con todos ustedes estos encuentros de arte, literatura, música y de amistad. Reiteramos, martes 2 de julio, 18:45, en Pacheco de Melo, 2281, La Dama de Bollini. Y tenemos callecitas de Buenos Aires. Y sí, ese qué sé yo, ¿viste? Y tenemos un pasaje que está por el barrio Flores, cerca del pasaje que estuvimos hablando la semana pasada, y se llama Charles Perrault. ¿Quién fue Charles Perrault? Es un pasaje, como dijimos, cerca también del Hospital Piñeiro y de la calle Ramón, del pasaje Ramón y Cajal. Charles Perrault nació en París en 1628 y murió en 1703. Escritor francés, cultivó la poesía galante y fue protegido por el ministro Colbert, gracias al cual ingresó a la Academia Francesa. Su poema El siglo de Luis el Grande reavivó la querella de los antiguos y los modernos, y para sostener su tesis favorable a los escritores modernos, escribió comparación entre antiguos y modernos y los hombres ilustres que han surgido en Francia durante el siglo XVII. Pero es más conocido por lo que vamos a decir, ¿no es cierto? Es autor de una recopilación de cuentos infantiles titulada Historias y Relatos de Antaño, en 1697, que le valieron una gran celebridad póstuma. Educado en el colegio de Bauhaus, Charles Perrault se aficionó grandemente a la literatura desde su mocedad. Compuso durante sus años de colegio una poesía junto con su amigo Baurin y con sus hermanos
Claude Perrault, que sería médico y arquitecto, y Nicolas Perrault, que futuro teólogo. Abogado del Foro de París en 1651, obtuvo luego diversos cargos administrativos y gubernativos. De 1654 a 1664, es decir, durante 10 años, estuvo empleado en la administración de la recaudación general de Hacienda, dirigida por su hermano Pierre, bajo la supervisión del ministro Jean-Baptiste Colbert, protector de la familia. Bueno, decir que mientras trabajaba en todos estos menesteres, inspector general de la Superintendencia de las Construcciones, decir de él que mientras tanto frecuentaba los salones, haciéndose apreciar por su esprit y por su amabilidad, y fundaba con Costari y Pinchesne un grupo de amigos literatos a los que se unió durante algún tiempo Madame de la Suze, la sentimental poetisa. Fue precisamente hacia esa época, 1660, cuando escribió las poesías tituladas Le Miroir, La Métamorphose d'Orient y La Chambre de les Choses d'Amour. A partir de 1671, fecha de su ingreso en la Academia Francesa, tomó parte muy activa en sus deliberaciones. Colbert le había confiado oficiosamente la misión de apoyar en el campo literario la política de prestigio con la que reforzaría y ampliaría la autoridad de la monarquía. El poeta oficial Jean Chapelain le ayudó en aquella labor. Perrault propuso una reforma en la organización de la Academia y en el nombramiento de sus miembros. A partir de enero de 1672, las sesiones fueron públicas, pero pese a sus muchos esfuerzos y a los poderosos apoyos con que contaba, se atrajo la enemistad de otros grupos, en especial de Nicolas Boileau y sus seguidores. La polémica se inició cuando un 27 de enero de 1687 leyó en la Academia un poema más bien mediocre, titulado El siglo de Luis el Grande, en el que sostenía la superioridad de los escritores modernos sobre los antiguos. Mirá qué polémica, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre hubo polémicas en todos los tiempos, y esto de quién es mejor y quién es peor. Bueno, entre los escritores también no faltan. Nicolas Boileau y Jean Racine y otros ridiculizaron el poema, y Perrault replicó remachando y explicando sus teorías en los 4 volúmenes de comparación entre antiguos y modernos de 1688-1697. O sea, es interesante, sí. Algo, no es que se ponían a discutir, digamos, sin fundamento, ¿no? Estamos hablando de que este hombre, explicando su teoría de por qué unos eran superiores a otros, escribió 4 volúmenes de un libro, ¿no? Como para fundamentar el por qué sostenía esto, ¿no? Y estuvo 11 años escribiendo, claro, ¿no es cierto? Eso es maravilloso. Las preferencias expresadas por Perrault levantaron un prolongado debate público que se convirtió en la famosa querella de los antiguos y los modernos. Nicolas Boileau lideró la defensa de los antiguos a sus sarcásticas reflexiones críticas sobre Long, contestó Perrault con una apología de fans en 1694. Bueno, ahora vamos a entrar en el terreno en el cual este hombre adquiere celebridad, ¿no? En 1697 publica Perrault el libro El que debe su celebridad, justamente, historias y relatos de antaño, cuentos de mi tía Ansarona. Pensando que era poco serio que la obra apareciera con su nombre, publicó con el de su hijo esta colección de cuentos en verso y en prosa, nacida con la modesta pretensión de divertir a los muchachos, pero que gracias a su feliz ingenuidad y su sabroso y sencillo estilo estaba destinada a conquistar al público europeo y a tener un número prodigioso de ediciones, así como a captar la atención y exaltar la fantasía de escritores como los hermanos Grimm, Ludwig Tieck y Maurice Maeterlinck, que hicieron de ella transcripciones y arreglos. Y sí, mirá, los cuentos más populares y quizás también los más bellos, como Barba Azul, La Bella Durmiente del Bosque o La Cenicienta, serían objeto de versiones musicales al cargo de compositores de la talla de Rossini, Offenbach, Dukas y Bartók.
Junto a los ya citados merecen destacarse otros muchos también universalmente conocidos, como Caperucita Roja, mira, todo lo que uno leía, El gato con botas, Pulgarcito, La princesa astuta, Las hadas, Piel de asno, Deseos ridículos y Ricardito el del copete. Bueno, como vemos, todos estos cuentos infantiles que albergaron a tantas generaciones, ¿no?, de chicos, tienen que ver con este autor. Si bien la fuente de sus cuentos es la tradición popular, nos hallamos muy lejos de la ingenuidad a que quisieron atenerse en Alemania en los hermanos Grimm. Aunque su lenguaje es también rico en expresiones características tomadas del mundo del que provienen los personajes, Perrault se mantiene alejado por igual del llano realismo y de la reconstrucción histórica. Sus príncipes y grandes señores son los mismos de la corte de Versalles, y sus campesinos y artesanos son los que se movían alrededor de París y de la isla de Francia en el siglo XVII. La elegancia de su estilo hace de cada uno de estos cuentos una pequeña obra maestra, fruto de un paciente trabajo de Lima, como se puede comprobar confrontando el volumen del año 1697 con la primera redacción de los cuentos aparecida en revistas como El Mercure de Francia. El literato no supo resistir a la tentación de añadir a los cuentos una moraleja. ¿Por qué? Siempre resulta la parte más débil. Al hacerlo, no solo se inclinaba ante el gusto de la época, sino que con ello salía de paso de las posibles acusaciones de corromper a la juventud. Las demás obras de Perrault tienen un interés muy secundario. Saint-Paulin, 1686, La cabina de Box Art, 1690, colección de grabados, La marquesa de Sallows, 1691, y La creación del hombre, 1697. Perrault escribió también una comedieta en 3 actos, y que no se publicó hasta 1868. Sus memorias, 1757, contienen riquísimas y valiosas informaciones sobre la obra del ministro Colbert. Bueno, estamos entonces caminando por las calles de Flores, ¿no es cierto? Nos encontramos con un pasaje que lleva el nombre de este célebre escritor. Que después de 500 años seguimos contando Caperucita Roja, ¿no es cierto? Casi 500 años, 400. Así es. Y bueno, vamos a la poesía. Vamos a la poesía y vamos a la poesía de Nicolás Assed. ¿Por qué no nos comentas un poquito quién es Nicolás Assed? Nacido en la localidad de San Justo, provincia de Santa Fe, vivió en la ciudad de Rosario unos 30 años, donde pudo hacer estudios universitarios de letras y de música en la Universidad Nacional de Rosario. Hace unos 20 años vive en la zona de Trevelin, provincia de Chubut. Ha publicado algún cuento en una antología nacional y unos poemas en una antología provincial. Tiene muchas obras sin editar, novelas, libros de cuentos y poesía. Participó de varios talleres literarios, últimamente de manera virtual, con Estela Sanlungo y Walter Lescano, entre otros. Participó de lectura en varios encuentros de escritores y en el programa de Gustavo Tizoco. Tiene hasta hace muchos años un blog, literatrofia.blogspot.com, y cada tanto postea algún artículo sobre lecturas. Bueno, estos son algunos de los datos que encontramos en internet. Ya se ampliaron porque bueno, hay libros escritos de Nicolás Assed y otras antologías en las que ha participado. Hago una casa lentamente, pongo un clavo cada día, la miro mucho y va creciendo adentro mío como embarazo. A veces corto una tabla, tomo medidas o paso una lijadora que hace demasiado ruido. Después me quedo mirando un rato y me voy. Pasan los años, las tardes, el invierno de varios años y ella crece como embarazo, como una planta que pusimos junto a los hijos, junto a los libros. Pasa el sol y la luna, la nieve.
Al otro día me levanto, pongo otro clavo, corto otra tabla y le voy sacando lustre a lo que quiera brillar allá, al fondo del futuro. Una yegua muerta sorbe la humedad de la noche, acechada por chimangos, gusanos, moscas y la violencia de lo que se está pudriendo bajo la piel seca, la cara de espanto, las patas largas que arañaron el piso. Una última vez llegan vaos de esa muerte a la casa, cuando el viento está a favor y el olfato funciona, como los ojos ciegos de esos animales nocturnos. Y así andamos, alertas, pendientes de estos restos sin vida que se deshacen bajo la luna, ciegos, como animales nocturnos, custodiamos esa muerte, casi con vergüenza, haciéndonos los tontos, esquivando el tema, como si nada. Hacer una casa, hacer el amor lentamente, la tardanza como forma de estar vivo, el leve movimiento de las estrellas. El mundo es una casa muy curiosa, el amor es un lugar muy curioso. Hacer el amor, hacer una casa, lentamente, estar vivo. A María Victoria Palmeri. El corazón al galope, caballo que se espanta en tu mirada, que rompe el frío, la pena, va y come, se atraganta y quiere más, ocupa lugares incómodos, retumbando las costillas, sacudiendo las bestias y el goce sutil que se agazapa en los hilos invisibles que me unen a vos. Es batalla en el aire de peces voladores, furiosos, rumiando sueños posibles con ardor, con la certeza del que sabe que el amor, cuando llega, queda tatuado en la profundidad de la piel, escrito con el carbón de lo que es su fuego, su íntimo lenguaje único, que hace hueco en el olvido y el silencio. Bueno, nuestro poeta que tiene... Muy buenos textos de Nicolás, muy profundos, ¿no? Con mucha sensibilidad. Con mucha sensibilidad y con esta forma de decir tan particular, con estas metáforas tan fuertes, ¿no? Sí, que sí. utiliza. Mucha expresividad, exactamente. Bueno, es bueno siempre, ¿no? Aparte de difundir a autores de otras provincias, ¿no? Estando acá en Capital, si bien hoy en día con internet tenemos posibilidades que antes costaban más, ¿no? Porque antes dependíamos mucho de los libros que iban llegando, ¿no? Que nos íbamos intercambiando con autores que de paso estaban de paso en Buenos Aires o venían al café y nos obsequiaban algún libro. Ahora, bueno, tenemos una posibilidad mayor. Vamos a ir al primer tema musical. Estamos cerrando este segmento de música con lo que hemos llamado reunión íntima entre dos compositoras argentinas. Nos referimos a Marilina Ross y a Sandra Mianovich. Antes vamos a felicitarlo porque hoy cumple años un querido amigo y uno de los destacados músicos argentinos, que es Rubén Ferrero, un hombre muy, muy sensible, que ha tenido, hemos tenido la posibilidad de tenerlo en nuestro ciclo Antonio Liberti, sobre todo cuando estábamos en el Café Montserrat, en el cual él vino con su grupo, y bueno, interpretaron varios temas y se quedaron a compartir, ¿no? La poesía con todo el grupo de poetas y artistas que formaban parte del café, lo cual es un hecho también para destacar, porque a veces pasa que el músico va, canta y se retira, ¿no? Y en el caso, bueno, de Rubén y el grupo que lo acompañaba en aquel momento compartieron y con mucha alegría
el encuentro en su totalidad. Así que le mandamos un gran cariño y lo mejor para Rubén Ferrero. Entonces ahora sí vamos a escuchar a Sandra Mianovich y a Marilina Roth en este tema que se llama Soles. Adelante. El sol de mi guitarra huyó, desolada quedé y sola sin el sol. En mí traté de descubrir a dónde el sol se fue, y el mí se fue con él. El fa no pudo contestar, de soledad tal vez vivía entre los dos. El sí por fin dijo no sé, ni el do, ni el la, ni el re pudieron responder. De repente una mañana de mi pecho se escapó una voz que me decía: por aquí está el sol. Y empezamos a andar entre telarañas de un viejo disfraz y rostros de amores que ya no están. Siento que remonto vuelo y voy planeando en espiral sobre muertos no olvidados, sobre el bien y el mal. Y la niña que fui se alegra de verme llegar al final, donde el sol va a dar a luz el amor y canta aunque no lo veamos. El sol siempre está, aunque no lo veamos. El sol siempre está, siempre está, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos. Siempre está, siempre está. El sol está, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está. El sol está, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está. Siempre, 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 aunque no lo veamos, siempre está. El sol está, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Hoy vamos a recordar a una gran artista, fotógrafa argentina que nos dejó hace muy poquitos días, y estamos hablando de la querida Sara Facio, quien nació en abril de 1932 y falleció ahora recientemente el 18 de junio de este 2024. Fue realmente una artista, una fotógrafa súper destacada, no solo
por la producción de retratos junto a Alicia D'Amico o algunos de los personajes también más importantes de la cultura argentina y mundial. Ella fue graduada junto a Alicia D'Amico en la Escuela Nacional de Bellas Artes allá por la década del 50, específicamente en el 53. En 1955 recibió una beca del gobierno y pudo viajar a París, donde residió algo más de un año estudiando artes visuales, visitando los museos. Pero no solo se quedó en París, sino también visitó otras ciudades, otros países de Europa como Italia, Inglaterra, Alemania, Austria, Suiza. 2 años más tarde comenzó a practicar lo que fue realmente su labor por excelencia, que es la fotografía, en el estudio del padre de D'Amico, y luego continuó su aprendizaje con Annemarie Heinrich. En 1960 ella se instala junto a su colega en Buenos Aires. A partir de allí comienza un trabajo profesional que realmente plasmó a nivel cultural una de las más destacadas producciones de nuestro país, ¿no es cierto? Sus retratos, sus reportajes gráficos, sus escritos para la mayoría de diarios, revistas, no solo de Buenos Aires, Europa, Estados Unidos. Algunos de sus trabajos consistían en publicar fotos para estampillas de uso común de Encotel y también la publicación de cursos de fotografía para textos escolares. Podemos decir que ella abarcó varias aristas, ¿no? Dentro de lo que es las artes, y si hacemos una revisión histórica de su trayectoria, nos vamos a encontrar que puso en diálogo no solo el hecho de poder retratar, sino de esa extensión creativa, cultural y educativa que realizó en todos sus proyectos a través de su obra. Al principio de la década del 90, 1992, recibió el premio Konex de Platino como la mejor fotógrafa argentina de la década. Concursó por numerosos salones nacionales e internacionales, recibió innumerables premios. En 2011 fue nombrada ciudadana ilustre de nuestra querida ciudad autónoma de Buenos Aires. Con respecto a su carrera profesional y a los sitios de trabajo que ocupó cargos directivos en la Federación Argentina de Fotografía. Junto a D'Amico creó sesiones especializadas en los diarios para esto, tanto en el Clarín como La Nación, como las revistas del Autoclub. Y por otro lado, también escribió numerosos artículos en periódicos como La Prensa, Tiempo Argentino y La Opinión. Pero también lo hizo para otras revistas y otros medios, no solo de nuestro país, sino de otros países como por ejemplo Suiza y España. Fue lo que podemos decir una artista contemporánea que proyectó su obra y su trabajo tanto desde lo conceptual como desde lo objetual. En 1973 ella fundó con María Cristina Oribe La Azotea, su editorial fotográfica, única en su tiempo en América Latina y dedicada exclusivamente a la especialidad. En 1979 fundó junto a otros colegas, por ejemplo Alicia D'Amico, Eduardo Comesaña, Andy Goldstein, María Cristina Oribe, entre otros, y otras, el Consejo Argentino de Fotografía. ¿Cuál era el objetivo? La difusión y el estudio de la fotografía nacional y el intercambio con figuras sobresalientes de la producción mundial.
Algo muy importante también fue la fundadora de la fotogalería del Teatro San Martín en 1985. La verdad que ha sido una artista que nos ha representado en todo el mundo y ha realizado innumerables trabajos en distintas ciudades del mundo, en nuestro país y en esta querida ciudad autónoma de Buenos Aires, donde ha dejado su raíz impregnada con esa creación, esos proyectos, esas investigaciones y esos trabajos, esos escritos que realmente son de gran valor. Siempre fue una apasionada por el arte. Ella no se identificaba con ninguna ideología, se definía como artista y reivindicó lo autóctono desde una postura abierta y pacifista. Y voy a cerrar con unas palabras de Sara Facio. Lo que yo hago en fotografía es para lograr que el día que me muera no digan que se murió una vaca, sino que se murió una persona que vio eso. Y lo que yo vi está en mis fotos, como si dijera, esta es mi ciudad, mi gente, la que admiro, la que me gusta. Ese es mi canon, Sara Facio. Me parece sumamente importante cerrar con palabras de ella porque, bueno, fue una gran investigadora intelectual y realmente con una lucidez maravillosa que lamentablemente nos dejó hace muy pocos días. Y con esto me despido. Hasta la próxima semana. Bueno, qué bueno recordar, ¿no?, a esta artista, fotógrafa tan importante que nos dejó en estos días. Bueno, comentarles que ayer tuvimos una reunión importante, los que integramos el grupo Tarico, en la biblioteca BQ, que está en Pasaje Granada, 1660, a metros de Avenida San Martín y Casi Oroño, ahí donde funcionó durante muchos años el Cine Teatro Tarico. Precisamente la reunión tuvo que ver con reflotar un poco esta idea de hace ya más de 25 o 30 años de todo un grupo de vecinos que vienen luchando por tratar de que aquel mítico cine del barrio de la Paternal y zonas aledañas vuelva a funcionar para brindar justamente un servicio cultural importante, ¿no?, para la zona. Participaron entre otros Norberto Sanz y Carlos Méndez, Rubén Daniel López, Víctor Pais, gente de la Asamblea de la Paternal, y nos visitaron también Rodrigo Carvajal y Martín Zuckerfeld, que son de la Defensoría del Pueblo en la parte de cultura, y bueno, a quienes interiorizamos un poquito de toda esta problemática respecto a la posibilidad de volver a reflotar el Cine Teatro Tarico en el barrio y todas las posibles, digamos, acciones a seguir, ¿no? Así que bueno, creo que fue positivo el encuentro y la idea es seguir convocando justamente a más vecinos, porque también acompañaron vecinos a esta reunión, y también a grupos culturales aledaños, porque hay muchos grupos en Paternal que están funcionando en forma cooperativa, ¿no? Entonces un poco lo que surgió en la reunión justamente fue la necesidad de ir articulando acciones, ¿no? Comentaba una de las integrantes justamente de la Asamblea de la Paternal, lo importante que es poder ir articulando con otros movimientos, ¿no?, culturales que están trabajando en la zona. Así que bueno, comentarles que el grupo Tarico sigue a full con la idea de volver a reflotar el famoso cine de los años 20, 30, 40, hasta el año 69 aparentemente estuvo funcionando. Sí, yo estuve, cuando era bebé me llevaba mi mamá, a la cual ella iba también a todos los cines que había en el barrio. Había varios, claro.
el más popular, digamos, era el talarico. Tarico estuvo, entre otros, Carlos Gardel, estuvo Tita Merelo, Libertad Lamarque, Pedro Quartucci, ¿no? Pero sí, había otros cines, estaba el Parravicini, que estaba a metros de mi casa, estaba el Pellegrini en la calle Gaona, y estaba el Río de la Plata, que era el más grande de todos, sí, que también estaba ahí por donde está el Cicampeador. Bueno, entre otros, entre otros, sí, ellos pasaban las tardes, como no había televisión, pasaban las tardes. Claro, la matiné. Claro, continuado. Hay un sitio muy interesante que es Literatura y Psicoanálisis. A ver. Que nos dice, entre otras cosas, las cosas que uno escribe. Bauman y Lacan fueron muy claros. Bauman sostuvo que en la posmodernidad el vínculo ha cedido su lugar al contacto. Mientras el vínculo es duradero y profundo, el contacto es efímero y superficial. Lacan completó el puzzle al decir que los vínculos se anudan con el cuerpo, cada vez más lejos unos de los otros, cada vez menos interesados en el semejante, cada vez más individualistas y tratándonos a nosotros mismos también con la liviandad y el desapego de un contacto. Esto suele surgir mucho justamente cuando hacemos algún encuentro, ¿no? Y muchos de nosotros todavía tenemos esa tendencia de decir, bueno, te lo enviamos por si querés hacérselo llegar a tus amigos, amigas, tus compañeros. Y alguno te dice, vos decís a mis contactos. Claro, ahí está. Claro, sí, ese es el famoso contacto. Se pierde esto del vínculo, ¿no? Claro. Tan importante que tiene que ver con el vínculo de la amistad o de pareja o de familia. Ya no me comunico yo con un otro. Ahora me comunico con un gadget que se comunica con otro gadget que se comunica con un otro. Es una pérfida mediación. Hemos perdido la textura del prójimo, este contacto, ¿no? Sí. Que se ha convertido en un montón de píxeles más o menos organizados. Y la tendencia es creciente. Humberto Eco hace ya 2 décadas decía que en el futuro nos veríamos reducidos a un par de ojos y una computadora. Ya hace más de 20 años, lo decía Humberto Eco. El concepto vale, aunque podríamos reemplazar computadora por smartphone. El mismo smartphone desde el cual escribo esto, saludo a mi hija por su cumple y veo bares copados para ir a festejar con ella y mi otra hija. La doble función de la tecnología, diría Morín, y perdón por el exceso de citas, cada vez más avanzados, cada vez más atrás. Nos encaminamos, veloces, imprudentes y decididos, a un mundo de vacíos y soledades, apenas atenuado por una irregular luz de color azulado. Así nos escriben en Literatura y Psicoanálisis. Y otro... me parece importante reflexionar un poquito, ¿no? Exacto, porque con la idea. Claro. Esto de pronto a veces, si uno lo charla con gente, digamos, que ha nacido ya con la computadora, con la informática, a veces tienen otra visión de todo esto, porque no han vivido todo lo anterior. Entonces, las vivencias de ellos tienen que ver con esto que tiene que ver con esta realidad, ¿no? Y esta realidad de pronto tiene muy poco que ver con todo aquello que justamente planteaba Bauman, ¿no? Y tantos otros, también Humberto Eco. Exacto, ¿no? Es decir, nos encontramos con eso. Aquellos que han nacido con la informática, la concepción del mundo es diferente a las que tenemos nosotros que vivimos aquello y nos vemos inmersos en esta época, ¿no? Igualmente, con esto de la tecnología que vos decís, vos sabés que hay diversos estudios que se siguen realizando con respecto al manejo del celular en las escuelas, sí, dejarlo afuera,
¿no? Bueno, Sí, sí. está la polémica, sigue habiendo polémica, qué tan necesario es tener celular en el aula o no tenerlo, ¿no es cierto? Comentamos hace poco, no sé si te acordás, de la ministra sueca, sí, que destinaron una parte del presupuesto a volver a comprar libros para volver a instalar el libro objeto en las aulas, porque bueno, hicieron estudios y vieron que en realidad para poder tener futuros egresados, graduados con pensamiento crítico, ¿no? Y que puedan utilizar bien el tema de la tecnología, primero es necesario que vayan al libro objeto, ¿no? Ojalá esta que posibilidad sea así, ¿no es cierto? de adentrarse en el libro, de subrayarlo, ¿no? Del misterio, ¿no? Que con qué me voy a encontrar, con qué final, exactamente, qué imágenes le pondría, qué imágenes sacaría, ¿no? Sí, sí. Y hay otro decir en este sitio de psicoanálisis y literatura que me pareció interesante y después vamos. Cuando me siento, que dice Borges, ¿no? En el año 1978, Jorge Luis Borges, Borges para millones. Dice, cuando me siento desdichado pienso en la muerte. Es el consuelo que tengo, saber que no voy a seguir siendo, pensar que voy a dejar de ser. Es decir, yo tengo la certidumbre más allá de algunos temores de índole religiosa, más allá del cristianismo, que desde luego lo llevo en la sangre también, más allá del Church of England y de la Iglesia Católica Romana, más allá de los puritanos, más allá de todo eso, yo tengo la certidumbre de que voy a morir enteramente. Y es un gran consuelo, es algo que le da mucha fuerza a un hombre, el saber que es efímero. En cambio, la idea de ser duradero me parece que es una idea horrible realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno. El cielo, si durara mucho, sería el infierno también. Cualquier estado perdurable es la de dicha. Quizás una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero. Incluso lo físico es efímero. El placer es efímero también, y está tan bien que sea así, porque si no sería muy tedioso todo. Jorge Luis Borges. Muy bien, vamos a otro tema musical con Sandra Mianovich y Marilina Rosa. Adelante. ¿Quieres sumarte, Sandra? Danza sobre restos de cristales, este tiempo no tan bello, sola estás. Danza sobre antiguas cenizas, sobre todas tus heridas, sola no estás. Si la imagen de tu espejo ya no está, ¿será que estás aprendiendo a caminar? Danza sobre tu calle entre la hierba, el olor del invierno, sola no estás. Danza bella niña, pequeña niña, distorsiones del tiempo, sola no estás. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, y aunque duela no lo podemos modificar. Danza sobre el dolor que la danza lo consumirá.
no sigas aferrada a tus dolores que no saben danzar. Danza en la interpretación de Sandra Mianovich y Malina Ross. Clara es un robot frenético, 1964. Se disfraza de mujer con misteriosa habilidad, pero es un robot de la peor especie. Lo adviertes cuando se acomoda a los rizos con tubos de cartón tripas, de rollo de papel toilette. Si se traba, chirría y hasta que no le quitas de la máquina el cuerpo extraño, no vuelve a sus modales de ameba servicial. Se sabe que cultiva lábiles intenciones contra cualquier sistema, y eso le proporciona su ternura de rosada mucosa, que no permite escapatoria. Si la amas, chapúzala en la vida para verla alborotar, peinarse y arrojarse como un calamar herido por sobre casi todo lo que existe. Este poema pertenece a Juan Antonio Vasco, pertenece a uno de otros poemas que publicamos nosotros en nuestra revista Generación Abierta en el año 2006, en una nota que se llama La poesía más allá de todo. Juan Antonio Vasco nació en 1924 en Buenos Aires, donde vivió los años de infancia. En su adolescencia escribe poesía ajustándose a las normas clásicas. Frecuenta a Baldomero Fernández Moreno en Chascomús, considerándolo su primer maestro. En 1941 se recibe de maestro rural y conoce a Carlos Latorre, otro gran poeta de aquellos años, con quien compartirá luego la experiencia surrealista. Alrededor de 1944 trabaja y estudia letras y comienza a publicar sus poemas, El ojo de la cerradura y 4 poemas con rosas. Cerca del año 50, Vasco incursiona en la escritura automática. En 1954 publica Cambio de horario, que ya desde el título indica el cambio de orientación en su poesía. Ese mismo año emigra a Venezuela, donde comienza vendiendo sombreros para trabajar luego como publicista. Sin embargo, no deja de escribir. En Venezuela, por la impronta de la geografía del lugar y sus habitantes, su estilo surrealista se aleja de la francés para acercarse a su identidad americana. Otro poema de Vasco. Epitafio de un limpio, 1967. Quiero dejar escrito, pintado en la pared, todo el bien que me han hecho los ríos de agua fría, el mar caliente, el sol desnudo, las ciudades con olor de ceniza, mis amigos con una bengala en cada mano para mí, carpintero de la nostalgia, mudo de padre y madre, me dan la bienvenida, y mis mujeres, la vida en Londres bajo la lluvia, en Caracas bajo el sol. Puedo llorar a mares, me voy porque me voy, no porque quiera. La pasarela de San Borombón ya no se pasa, y la esquina rosada de Barinas ya no se cruza. El avión ya no toca en grano de oro, el ferry no fondea en Palmarejo, la chalana no amarra en soledad. Me voy, me llevo todo, me voy limpio, hablando en español, con mi boca de tierra. Del libro Pasen a ver, Universidad de Mérida, Venezuela, 1982.
Bueno, en 1958, justamente en Venezuela, Juan Antonio Vasco conoce el grupo de la revista Sardio y luego se une al movimiento surrealista El Techo de la Ballena. El libro Destino Común se publica en 1959. En 1964, Juan Antonio Vasco se reencuentra con Clara Fernández Moreno, a quien conociera en su adolescencia. Se casan en Venezuela. Vasco viaja frecuentemente por motivos laborales de la empresa McCann Erickson, donde ocupó varios cargos directivos. En este periodo tiene 2 hijas, Carmen y Clara. Continúa escribiendo y traduciendo poesía. En 1968, la familia vuelve definitivamente a Buenos Aires. Ya se le habían manifestado a Vasco los primeros síntomas de la esclerosis múltiple. A medida que la enfermedad avanza, nuestro poeta continúa incansablemente su trabajo, al punto de que cuando ya no solamente no puede caminar, sino tampoco mover los brazos ni las manos, dicta sus palabras a un grabador mediante un palito que maneja con la boca para apretar las teclas o dar vuelta a las páginas de los libros, habiendo contado siempre con la ayuda de su familia y la de personas que oficiaron como secretarias. Además de los poemas publicados en 1982 en Pasen a Ver y las traducciones de Seco Angioleri sobre Cummings, Vasco escribió un libro de cuentos para niños, Historia del Reino de Pi, publicado en 1976, y el libro El Monigote y otros relatos en 1981. Luego de muchos años de elaboración y correcciones, es publicado póstumamente por algunas revistas y luego en el libro Parranda y Funeral en 1992 bajo el cuidado del poeta venezolano Juan Calzadilla, incluyendo aforismos y poemas inéditos. El último poema que se publica en vida en 1984 es Conversación con la Esfinge, estudio sobre la poesía de Antonio Armand. Apenas cumplidos los 60 años, Juan Antonio Vasco muere en noviembre de 1984, habiéndose mantenido activo hasta muy pocos meses antes de su fallecimiento. Cerramos con otro poema de Vasco. En la casa de postas, a Enrique Molina. El pájaro que se quita sus plumas de hierro para marcar los rostros de las muchachas con un signo que reluce más allá de los días que habitamos. Esa comedia, timidez hecha con restos de faros marinos, con el alambre del desprecio rizado en menudos ornamentos, esa presencia de hombre partido en 2. Todo junto, pulverizado, guardado en un puño desde una noche hasta la otra, bajo la humedad de los besos, cuya sutil vapor invade las alcobas. Una inagotable corriente de caricias, tu presencia exasperada hasta las lágrimas entre los bambúes que oscilan en el viento. Tu presencia exasperada de niño con un ojo saltado, rodando en el polvo como la esmeralda vomitada por un ajusticiado. Eres el agua negra, donde toda blasfemia alcanza la transparencia del deseo. Bueno, recordamos a Juan Antonio Vasco, a la familia la conocemos, la queremos, a Clara Fernández Moreno, que fuera su mujer, a sus hijas Clarita y Carmen, con quien mantenemos una relación de muchos años, y recordamos esta nota que salió en Generación Abierta, en su momento, como decíamos, en el año 2006, y que ustedes pueden volver a leer los textos, ¿no?, sobre Vasco que hemos publicado ingresando a www.generacionabierta.com.ar. En la lupita ponen Juan Antonio Vasco y ahí viene la nota. Bueno, nos tenemos que ir yendo, quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más. Le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad. Hasta ahora, deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM